Cuando se tienen eventos históricos que marcan un antes y un después en el devenir de una sociedad, quedan muchas interrogantes. Y a lo largo del tiempo, esas interrogantes pueden ir siendo respondidas porque quedan hechos a la luz que emergen con el tiempo o porque hay quienes se atreven a echar el cuento con el término de la distancia suficiente, tanto territorial, porque se fueron del país, e inclusive por las responsabilidades que ya no tienen, o porque ya no causarían daño al decir algunas cosas. ¿Qué fue lo que pasó el 11 de abril? En el programa de ayer hablamos de lo que ocurrió ese día, de lo que ocurrió el 11 de abril, de cómo la gente salió a la calle a exigir la renuncia de un gobierno y ese gobierno se convierte en régimen y los asesina. Y ante la fuerza de esos hechos, los militares le exigen la salida del poder a quien encabezaba dicho gobierno. Pero ¿y el día siguiente qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió para que terminara esa gesta popular, esa gesta ciudadana en el regreso del tirano al poder? ¿Y qué vendría después de ese hecho? ¿Por qué pasaron las cosas como pasaron? El 11 de abril el pueblo ganó. Cuando se llega a Carmona, se llega por descarte, porque parecía que Pedro Carmona era el que menos urticaria le causaba a todos los demás. Buenos días, tenemos nuevo presidente. Se designa al ciudadano Pedro Carmona Estanga, presidente de la República de Venezuela. Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro... De manera que cuando estos insensatos, amateurs, que echan a perder todo un movimiento tan hermoso, toman el poder y dicen que se van a quedar un año, ¿por qué? Y dicen que van a disolver la asamblea, ¿por qué? Y los poderes públicos, ¿por qué? A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César y al pueblo lo que es del pueblo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasó? ¿Por qué llegamos a donde llegamos? ¿Y por qué 23 años después de aquellos hechos siguen preguntas en el aire? De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. Buena parte de las respuestas están aquí. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir. Te partirán las piernas para venderte las muletas. Te expropiarán las muletas y le echarán la culpa al imperio, a Donald Trump, a Elon Musk, a las sanciones, al bloqueo, al imperialismo yanqui. Se burlarán de ti. Te venderán una historia falsa. Dirán que lo que tú dices es mentira aunque tengas las pruebas. Te robarán la ceniza y el cenicero, las flores y el florero, el velorio y las velas, el muerto y el entierro, las ganas de vivir, la forma de caminar y hasta el agua de los floreros. Y si no te gustó, porque muy probablemente eres una izquierdista. Hay alguna gente que es de izquierda que, a pesar de serlo y a pesar de que les moleste que yo diga que la fase superior de la izquierda es el crimen, se quedan aquí. Eso quiere decir dos cosas. Número uno, eso quiere decir que ustedes no se merecen que les digan fuera sabandija. Eso quiere decir que muy en el fondo ustedes sienten que en realidad, siendo de izquierda o creyéndose de izquierda, no lo son del todo. Porque como usted no es delincuente, dice, bueno, yo soy de izquierda y no soy ningún delincuente. Le doy una noticia. Usted no es de izquierda. Porque si es de izquierda es delincuente. Es así. Es así. Para todos los demás, bienvenido. Y por supuesto que hay que decirle que si usted es parte del entramado criminal del chavismo, ese entramado criminal tiene unas bases. Y esas bases se les conoce como los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, de generación mórbida del crecimiento asqueroso del régimen chavista que ha convertido a ciudadanas y a vecinas y a vecinos en enemigos de su propia comunidad al servicio del régimen para someter a esa comunidad a los peores vejámenes. Y por eso es que a esas personas las hemos bautizado como las viejas malditas del CLAP. Atención.
siguen llegando denuncias de todo el país sobre el comportamiento de ese grupo criminal al cual hemos bautizado como las viejas malditas del club. Y como nosotros nos debemos a nuestro público, seguimos, por supuesto, haciendo llegar todas estas denuncias. Atención. La denuncia principal que se reproduce a nivel nacional sobre las viejas malditas del club, sobre los consejos comunales y sobre los clubs, está vinculado a la reventa de los productos del club. ¿Cómo es esto? Resulta ser que cuando llegan las bolsas hay unos productos que son más buscados que otros. Esos productos que son más buscados que otros, atención, las viejas malditas del club las sacan esos productos de la bolsa del club y entregan las bolsas del club al mismo precio como si trajera ese producto, y luego esos productos aparecen como por arte de magia en manos de bodegueros controlados por los colectivos chavistas. Eso está ocurriendo en todo el país, porque en todo el país la organización criminal que es el chavismo tiene a cargo a estas sabandijas hambreadoras del pueblo. Por supuesto, venden los productos más caros y no llega ninguna autoridad a ponerle reparo a esa situación. También hay otra situación interesante que está ocurriendo, por cierto, en la zona andina. Atención. Me reportan desde la zona de los Andes, específicamente desde Trujillo, que la CanTV, la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, la compañía telefónica, el monopolio telefónico nacional, empezó a decaer en servicio. Y resulta ser que los miembros de los clubs y chavistas connotados de colectivos y de organizaciones amponiles de ese gang que es el chavismo, empezaron a tener empresas que ofrecen el servicio de internet, pero por supuesto, más caro. ¿Cuál es el negocio de estas sabandijas malditas del club telefónico? No hacer reparaciones al servicio de internet que presta la empresa del Estado y ofrecerle a la gente a través de los clubs que compren y paguen en dólares un servicio muchísimo más caro para suministrarles internet con empresas creadas por ellos. ¿Qué te parece esa maravilla? No vengan a decirme entonces que no merecen ser denunciadas las viejas malditas del club, los hijos de las viejas malditas del club, los colectivos y todo este entramado que es el que está sometiendo a la gente en las comunidades. Porque, amigos, el problema no son nada más los capos, el problema son los sicarios que esos capos tienen en las comunidades para imponer la ley criminal del chavismo. Y recuerda, vieja maldita del club, gorda mondongúa, embutida en una licra de malprint, 4 tallas menores, con tu pollina que parece un toldo y tus cejas émulas, de Julio Borges, pintada con un marcador de asfalto. Recuerda que no estamos promoviendo el odio, solo lo recordamos. Y seguimos. El 11 de abril del año 2002 fue una fecha, o es una fecha particularmente nefasta para la historia de Venezuela. Fue el momento en el que se partió en dos la historia del devenir sociopolítico venezolano con el chavismo en el poder. Fue el 11 de abril y es todavía la gran incógnita, a pesar de que Hugo Chávez se encargó de decir que él había provocado la crisis. Sin embargo, es bastante difícil creer que esa expresión de Hugo Chávez se casa con la realidad, puesto que es imposible que una persona pueda dominar los hechos históricos a su antojo. Puede ser que Hugo Chávez empezó a hacer lo que estaba haciendo creyendo que podía hacerlo impunemente y no contó con el ánimo levantisco de ese país al cual definió Antonio Guzmán Blanco como un cuero seco, porque lo pisaba por un lado y se levantaba por el otro.
Puede ser que Hugo Chávez, después que vivió lo que vivió el 11 de abril, quiso justificar lo que ocurrió diciendo, no, yo no me en su monumental soberbia, no, yo no me equivoqué. Yo eso lo provoqué, yo lo hice adrede. Nunca sabremos. Lo que sí tenemos perfectamente claro es que a raíz de los hechos del 11 de abril, el chavismo tuvo la excusa perfecta para militarizarse más, para criminalizarse más y para convertir en víctimas privilegiadas en recibir el odio del sistema a aquellos que se habían levantado en contra del chavismo. Entiéndase, las clases medias venezolanas, y vuelvo y repito, la clase media que vivía en urbanizaciones y que vivía en los barrios de clase media que también había, porque hubo sectores populares que fueron elevándose por el ingreso de su comunidad. La gente lo sabe, usted iba a sectores, inclusive en cerros, en callejones, en sitios que se suponía que eran originalmente barrios con un ingreso socioeconómico o con un nivel socioeconómico bajo, y se encontraba que allí la gente, al haber logrado crecer económicamente por mayor ingreso en el hogar o por mejoras particulares, en vez de mudarse del barrio por distintas razones, mejoraban la casa en la que vivían. Y entonces la casa, en vez de ser de una planta, era de 2 plantas, tenía una cosa más grande, estaba bien pintadita, la arreglaban, le mejoraban la cocina, le mejoraban los servicios, etc. Esa también era una clase media, porque la clase media no está en el dinero, no está en el ingreso, está en el ánimo que tienen en crecer, en el ánimo que tienen en aprovechar la movilidad social positiva, en lo aspiracional. Por eso, esa gente fue la víctima principal del impacto del chavismo, que empezó a llamar los burgueses y empezó a denominarse el gobierno de los pobres. Empezó a hablar de los oligarcas, empezó a hablar de los apátridas, empezó a utilizar con mucha más asquerosidad el término escuálido, el término escuaca, a utilizar el término fascistas, golpistas, piti yanqui, majunche, todos esos términos despectivos para criminalizar toda la disidencia, porque todo aquel que era antichavista, a partir del 11 de abril empezó a ser llamado golpista, enemigo de la patria, apátrida. Eso, por supuesto, le sirvió al chavismo para avanzar en el mal. Pero el gran planteamiento en todo esto es, ¿qué fue lo que hicieron y cuándo se vino todo abajo? Todas las personas con las cuales hemos consultado y con las cuales hemos hablado hasta ahora coinciden en que la situación, que hubo una excusa o al menos una coartada para actuar en contra del orden que se intentó imponer al momento en que Chávez sale del poder. Y es el famoso decreto de Carmona, que a raíz de esa situación, que a raíz de eso que se hizo allí, los militares que quedaban por ahí todavía agazapados o en posición dubitativa, decidieron que había que regresar a Chávez al poder. Y quedó el decreto de Carmona como muestra de la tosudez de unos tipos que llegaron y no supieron qué era lo que iban a hacer. En tal sentido, no está de más revisar los puntos más resaltantes de ese decreto de Carmona en la voz de uno de sus redactores, Daniel Romero, que estaba actuando como procurador de la Junta de Gobierno, y darnos cuenta de dónde están los errores, de cuáles fueron y de cuál es quizás la equivocación más grande cometida por estos personajes. Atención. Considerando que Hugo Chávez Frías en el día de ayer presentó su renuncia al cargo de presidente de la República ante el alto mando de la Fuerza Armada Nacional y el vicepresidente ejecutivo de la República abandonó su cargo, con lo cual se ha configurado un vacío constitucional de poder con el objeto de restablecer la institucionalidad democrática y llenar el vacío constitucional de poder para que el gobierno de la República pueda adaptarse a las exigencias y principios constitucionales y a los establecidos en la Carta Democrática Interamericana, decretamos constituir un gobierno de transición democrática y unidad nacional de la siguiente forma y bajo los siguientes lineamientos. Artículo primero. Se designa al ciudadano Pedro Carmona Estanga, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad número 1.262.556,
presidente de la República de Venezuela. Primer error. Ellos basan la acción de restablecimiento de la institucionalidad, nombrando un gobierno transitorio presidido por Carmona, con un supuesto que es el que utiliza el chavismo hábilmente para regresar, que Chávez había renunciado. Chávez renunció, y no una, varias veces. Renunció por escrito, renunció verbalmente y renunció en acción cuando decidió irse del Palacio de Miraflores escoltado por unos militares y por un sacerdote. Así que el tipo renunció. Pero que no hay renuncia escrita, tal, bueno, de Vicente Emparan tampoco hay renuncia escrita, amigos míos. Así que vamos a la paja, ¿ok? Pero en todo caso, renunció Chávez. ¿En qué momento renunció el vicepresidente? ¿En qué momento renunció Diosdado Cabello, que era el vicepresidente en ese momento? Entonces, cuando ellos dicen que hay un vacío de poder porque renunció el presidente y renunció el vicepresidente, dejaron abierta la puerta para que llamaran a Diosdado y le preguntaran, ¿usted renunció? Diosdado se encontraba en Oricao, en el estado Vargas, en la finca del capitán Henry Hoyos, a donde había sido llevado en helicóptero desde el helipuerto de Maiquetía, pidiéndole a Henry Hoyos que lo sacara a Barbados. No sabemos qué tenía él en Barbados, pero para allá era el que se quería ir. Lo sacan allá y allá le llega el mismo que se lo trajo para el helipuerto, Carlos Aguilera. Carlos Aguilera debe andar por ahí, deberías echar cuento, Aguilera. Deberías echar cuento. Y Carlos Aguilera llega en moto a Oricao y le lleva a Diosdado Cabello un teléfono satelital para que hablara con Baduel. Y Baduel le dijo, ¿tú renunciaste? Y Diosdado le dijo, yo no he renunciado. ¿Tú estás dispuesto a agarrar la presidencia? Vete con Aguilera para Miraflores para que te juramenten como presidente encargado. ¿Cuándo hacen eso? Después que sale este decreto. Porque le dieron la oportunidad, porque si Diosdado no había renunciado, no podían basar el vacío de poder en una renuncia que no existía. Esto es algo que muy poco se discute. Yo me dediqué a revisar esto y yo me doy cuenta que esto no se discute. Yo he hablado de esta cosa en mi libro Una mesa de tres patas. Porque la historia en realidad hay que revisarla. Porque si usted no sabe de dónde viene el poder de Diosdado, de dónde viene la autoridad que tiene Diosdado dentro de ese grupo criminal, es bastante difícil entender las cosas hoy. Por eso es que hay que revisar la historia. Yo sé que estos programas, hay gente a la que se aburre. Bueno, usted se aburre, apaga y váyase, que seguramente hay muchas cosas por ahí que ve. Hay programas de perritos y cosas y tal. Pero cuando se trata de entender el país, hay que entender su historia. Yo he intentado, sin ser un libro de historia, hacer la debida revisión en mi libro Una mesa de tres patas, que es el segundo tomo del ajuste de cuentas con la politiquería venezolana. Una mesa de tres patas está a la venta a nivel mundial en Amazon y recuerda que si te encuentras en Madrid hay una edición especial del libro autografiada y con dedicatorias únicas en cada ejemplar, allí en la librería Los Pequeños Seres de Madrid, en la Ribera de los Curtidores 19, calle de la Ribera de los Curtidores número 19. Si vas, lo compras al mismo precio que en Amazon y me saludas al camello, que ese camello es amigo mío. Y recuerda que voy a estar el 23, atención Barcelona, España. El 23 de abril nos vemos en la fiesta de San Jordi. Allá en la fiesta de San Jordi estaré a las 5 de la tarde en el Paseo de Gracia, en el stand de la librería Byron, haciendo la venta de los libros, firma de los libros, abrazos y besos. Usted puede comprar el libro allí y se lo dedico. Si ya lo compró, vaya que yo se lo dedico ahí también, sin costo alguno y por supuesto encantado de conseguirme con todos ustedes otra vez. ¿Qué hizo entonces el chavismo? Juramentaron a Diosdado. Después de esto, retomaron el palacio y trajeron al presidente de la Asamblea Nacional, que era William Lara, y el tipo juramentó a Diosdado. Listo, se acabó. Queda nulo lo demás. Entonces uno se pregunta, ¿y estos tipos tan inteligentes que se daban, verdad? Un jurista súper inteligente. Pero los otros términos del decreto, además, nos llevan a una conclusión que, por lo menos para mí es evidente, para estos grandes juristas parece que no lo fue tanto. Artículo segundo. Se reestablece el nombre de República de Venezuela. Artículo tercero. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional y se convoca la celebración de elecciones legislativas nacionales a más tardar para el mes de diciembre de 2002 para elegir
a los miembros del Poder Legislativo Nacional, el cual tendrá facultades constituyentes para la reforma general de la Constitución de 1999. Artículo 6. Se convocará a elecciones generales nacionales en un lapso que no excederá a 365 días contados a partir de la presente fecha. El presidente de la República, en Consejo de Ministros, podrá remover y designar transitoriamente a los titulares de los órganos de los poderes públicos nacionales, estadales y municipales para asegurar la institucionalidad democrática, el adecuado funcionamiento del Estado de Derecho, así como a los representantes de Venezuela ante los parlamentos andino y latinoamericano. Artículo 8. Se decreta la reorganización de los poderes públicos a los efectos de recuperar su autonomía e independencia y asegurar una transición pacífica y democrática, a cuyo efecto se destituyen de sus cargos ilegítimamente ocupados al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, así como al fiscal general de la República, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Se mantiene en plena vigencia el ordenamiento jurídico en cuanto no colida con el presente decreto ni con las disposiciones generales que dicte el nuevo gobierno de transición democrática. Todo esto se pudo haber evitado si estos inteligentontazos personajes que sabían tanto del derecho y que eran unos juristas que pasaron 5 años en una escuela de derecho, 2 años en una especialización de posgrado y 4 o 5 años más haciendo un doctorado, no se les cruzó por la cabeza que lo que había que hacer en todo caso, en vez de dedicarse al detalle de decir, bueno, de la Constitución del 99 vamos a agarrar esto lo vamos a desconocer, pero esto sí lo reconocemos y esto lo desconocemos. ¿No les parecía que lo adecuado era hacer lo que indicaba la lógica, si es que de verdad querían restablecer la República? Amigos, la Constitución del 61 sigue vigente. La del 61 está vigente. La tiene, mira. Lo puse en una taza. La del 61 está vigente. La del 61 está vigente, pana. ¿Por qué yo digo que la Constitución del 61 está vigente? Voy a volver a leer. Esto no es la primera vez que lo muestro. El título 11 de la Constitución del año 61 habla de la inviolabilidad de la Constitución. En su artículo 250 dice: esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogado por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. En tal eventualidad, todo ciudadano, investido o no de autoridad, es decir, investido de autoridad un militar, sin autoridad, usted y yo, nuestra autoridad como ciudadanos, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Serán juzgados según esta misma Constitución y las leyes expedidas en conformidad con ella, los que aparecieren responsables de los hechos señalados en la primera parte del inciso anterior, y así como los principales funcionarios de los gobiernos que se organicen subsecuentemente, si no han contribuido a restablecer el imperio de esta Constitución. El Congreso podrá decretar, mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros, la incautación de todo o parte de los bienes de esas mismas personas y de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo de la usurpación, para resarcir a la República de los perjuicios que se le hayan causado. ¿Por qué esta gente, en vez de decir, disolvemos, vamos a seguir respetando la Constitución del 99, pero vamos a disolver la Asamblea Nacional que se eligió conforme a la Constitución del 99, al Tribunal Supremo que escogió ese parlamento, a los gobernadores, a los alcaldes, al contralor, al defensor del pueblo y al fiscal? Cuando resulta ser que todos esos poderes están basados en la usurpación del 99, de la Constitución del 99. E inclusive la oposición falsaria y prostibularia, que en aquel momento estaba todavía en conformación, estaba representada con gobernadores, con alcaldes y con diputados.
Entonces, ¿cómo se explica que usted va a decir en ese maldito decreto de mierda que vas a respetar una constitución que a seguidas empiezas a violarla? Cuando lo lógico era apuntar a donde había que apuntar, y era a la usurpación que se desarrollaba desde el año 99, cuando se impuso una constitución por encima de lo establecido en la constitución anterior. ¿Por qué está vigente la constitución del 61, amigo? Porque en ninguna parte de la constitución del 61 dice que se puede modificar esa constitución convocando una constituyente. Eso lo expliqué yo en mi libro. Sin ser abogado, sin ser jurista. A los abogados se molestan muchísimo cuando yo digo esto. ¿Por qué? Porque todos los abogados de nosotros son una partida de cabrones. Son unas alcahuetas. Ese colegio de abogados de Venezuela, yo los fusilaría a todos en una plaza pública y agarraría las cabezas y las pusiera en una pica. Ahí, como hicieron con José Félix Rivas, con José María España, que los picaron en 4 y pusieron la cabeza en una jaula. Eso lo haría. ¿Por qué? Porque evidentemente, con su leguleyerismo, se han convertido en los grandes alcahuetas de esta situación. No, porque es que la Constitución del 99 está vigente porque la gente votó por ella. La gente puede votar, o sea, que tú le dices a la gente, mira, vamos a cambiar vamos a establecer ahora por ley que la Tierra es plana. Ay, la gente votó por eso, por lo tanto la Tierra es plana. No, amigo, un hecho violatorio del marco constitucional no se borra porque se someta a elección. Sigue habiendo una usurpación. Era muchísimo más fácil entonces decir... Declaramos la Constitución del 61 como vigente en función de lo establecido en el artículo 250 de esa Constitución. Nos declaramos ciudadanos con autoridad para desconocer la usurpación que se planteó desde el año 99, y como hay una usurpación, no hay Congreso, no hay poderes públicos, no hay gobernadores, no hay alcaldes, no hay presidente. Vamos a un proceso electoral. Y por lo tanto, para restablecer el marco constitucional, se constituye una Junta de Gobierno. Y esa Junta de Gobierno va a tener como única función el restablecimiento de esta Constitución. Es decir, se escoge un nuevo presidente, se escoge un Congreso, que de dicho Congreso se escojan el Contralor, el Fiscal General y todo lo demás. Se escogen los gobernadores, se escogen los alcaldes y hasta se acabó. Y además de eso, metes preso a todo el que colaboró con la usurpación. A eso es a lo que le tenían miedo. Que buena parte de esos abogados duchos, que en realidad son unos abogaduchos que redactaron esta mierda de decreto, habían participado en la confección de la sinvergüenzura de la usurpación. Tenemos tantos cómplices, amigos míos, que evidentemente estamos rodeados. Pero rodeados no, súper rodeados. Por eso es que hay que estar claro en lo que significa la comunicación. Eduardo Villegas, tu coach de comunicación te ayuda a comprender lo que son los procesos de comunicación para que en todos los ámbitos de tu vida puedas comunicarte de forma apropiada. Eduardo Villegas te ayuda en tu entorno laboral, en tu entorno comercial. A los empresarios, a los comerciantes, a los que se dedican a las ventas, tienen que entender que las estrategias de venta no sirven de nada si no se tienen buenas estrategias de comunicación efectiva. De eso te puede hablar tu coach de comunicación, Eduardo Villegas, llámalo ya. Y a quienes tienen que llamar también es a la gente de Hablemos de Escocia en castellano, porque tenemos que irnos a Escocia. Tenemos que ir a Escocia, que nos cuenten la historia del whisky en nuestro idioma. Y mientras nos la cuenten, que me sirvan uno doble. Maravilloso, maravilloso plan para la próxima primavera o para el próximo verano, para el próximo otoño, para el próximo invierno, cuando sea. Siempre será una buena temporada para visitar Escocia y que nos cuenten la historia en nuestro idioma. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Recuerda que en España, estos son abogados duchos, estos no son abogaduchos. En España hay que estar con todas las de la ley. Tu proceso migratorio no puede estar al arbitrio del azar. Tiene que estar en manos de una representación legal responsable. Deja tu caso migratorio en manos del bufete número 1 en materia de extranjería en España. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. Y tu asesor Gustavo en los Estados Unidos te dice otra vez lo que muchos quieren pasar por alto. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser. Demasiado gurrumino, demasiado gobierno interino, demasiado carmonazo, demasiado fracaso. Pólizas de seguro de salud y de vida en los Estados Unidos. Pólizas de seguro de viaje donde quiera que te encuentres y a donde quiera que vayas. Y para garantizar que tu patrimonio en los Estados Unidos con el cual tanto has trabajado le quede a tus herederos legítimos, sin la agonía de las cortes sucesorales, el fideicomiso en vida es la salida. El fideicomiso en vida es la salida para evitar esa situación y tu asesor Gustavo lo tiene para ti, tu asesor Gustavo, para que te asegures bien.
¿Por qué no hicieron esto? ¿Por qué no invocaron la vigencia de la Constitución del 61? Porque son cómplices de la usurpación. Lamentablemente es así. Y esa complicidad se expresa de distintas maneras. Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, restablecer la efectiva vigencia de la Constitución de la República de Venezuela de 1999 como norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico y restituir el Estado de Derecho, la gobernabilidad y la garantía del ejercicio de las libertades ciudadanas, así como el respeto a la vida, la justicia, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad social. Todavía no sabemos qué fue la bola que gritó "te queremos, Pedro". Lo que sí sabemos es que la Constitución del 61 está vigente. Y era muy sencillo. Este señor que quería. ¿Qué hizo Carmona cuando juró? ¿Qué juró? Juró defender la usurpación. Juró defender la Constitución de la usurpación. No había un cambio real. Así como el 11 de abril fue el momento que utilizó el chavismo para acelerar la marcha para la destrucción de nuestras instituciones y de nuestra república, fueron los hechos del 11 de abril también. El pistoletazo de salida, y el pistoletazo dejó muertos, el pistoletazo de salida de la creación de la oposición falsaria y prostibularia al servicio de mantener el sistema. Tuvieron la oportunidad de reventar la usurpación y decidieron ponerse de rodillas ante ella. Y la pregunta que fue el gran momento, uno de los grandes momentos de ese día, fue cuando vimos a Carlos Ortega, que había sido el gran líder sindical, que sacó a los trabajadores a la calle y unificó al país en una lucha en contra del régimen chavista, que se montó en la tarima el 11 de abril a decirle a la gente: este río humano se va para Miraflores. Llega Carlos Ortega a Miraflores y lo vemos que se va y desaparece. Y todo el mundo dice: pero ¿y por qué Carlos Ortega se va si Carlos Ortega es el líder político de este proceso? Porque Pedro Carmona era el líder empresarial, pero el líder político con formación política y con adscripción a un partido político era Carlos Ortega. Yo eso se lo pregunté a Carlos Ortega hace unos años y Carlos Ortega me lo respondió en estos términos. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Por qué Carlos Ortega se va de Miraflores? Si acababas de ganar, ¿por qué te vas? Indudablemente que el pueblo ganó. El 11 de abril el pueblo ganó. Y a mí me pidieron, me solicitaron que si iba a ir a la juramentación al siguiente día. ¿Ok? Y yo le dije al propio presidente, le dije a Carmona, dije, no, yo no vengo a ninguna juramentación, yo me voy a mi casa. Le dije, al salir de la reunión, le dije a los compañeros del comité ejecutivo, espérenme para que vamos a hablar. Y entonces terminó la reunión y cuando salí, ahí mismo en el pasillo de Miraflores, le dije a los compañeros del comité ejecutivo, cada quien para su casa. Y me preguntó uno de ellos, ¿qué? ¿No vamos a venir para la juramentación? Le dije, no, aquí no, yo no vamos a venir a ninguna juramentación. Esto murió al nacer. Aquí no hay futuro. Es que se veía. Carlos Ortega fue a Miraflores, sintió el olor y dijo: esto está caído, esto no va. Lo mismo le pasó a Rafael Marín, que le llevaba 2 mensajes a Carmona y Carmona ignoró los 2 mensajes. 1, protege la embajada de Cuba a cambio de que el gobierno de Cuba reconozca o deje de apoyar al chavismo. Se lo mandó a decir, eso está narrado en mi libro, como me lo contó, tal cual como me lo contó Rafael Marín. Y lo segundo que fue a decirle Rafael Marín a Carmona fue un mensaje que le había mandado Henry Ramos Ayub, que era amiguito de Cosita Agarrada con William Lara. Parece que tenían los mismos gustos. Y William Lara le dijo: mira, hay una mayoría de diputados del chavismo que está dispuesta a plegarse a lo que está ocurriendo y van a juramentar a Carmona en el Congreso. Lo que queremos es que aquí no haya persecución y que a nosotros nos dejen tranquilos. Es decir, estaban caídos.
Rafael Marín, que era el secretario general de Acción Democrática, le fue a decir a Carmona: hay que proteger la embajada cubana, el gobierno cubano ha reconocido que este no se va a meter en este problema y vamos a juramentarte en la Asamblea Nacional. Y a las dos cosas Carmona se negó. Por eso es que Rafael Marín se va y los adecos se retiran. Por eso es que también se van otras personas espantadas de lo que ya estaba ocurriendo. Y dije, bueno, pero esto no está pasando, esto está muy mal. Y por esa razón también Patricia Poleo, que creo que lo ha contado inclusive en su programa, Patricia Poleo, la llaman después de la juramentación para ofrecerle ser la ministra de Comunicaciones. Y Patricia Poleo le dijo: ¿de cuál gobierno? Si esto está caído. Si ya la gente estaba alzada, si ya las guarniciones estaban moviéndose para retornar a Chávez al poder, si ya la chapuza que habían hecho había quedado al descubierto y ya nadie daba ni medio por ese gobierno. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Dónde estuvo el error? A menos de un mes de ocurridos los hechos del 11 de abril, Jorge Olavarría, uno de los políticos y juristas e historiadores más preclaros de nuestra historia contemporánea, dio una explicación larga en un programa que por cierto está aquí en el canal, lo pueden buscar, donde explica qué fue lo que a su juicio terminó ocurriendo y qué fue lo que debió haberse hecho y no se hizo. De manera que cuando estos insensatos, amateurs, que echan a perder todo un movimiento tan hermoso, toman el poder y dicen que se van a quedar un año, ¿por qué? Y dicen que van a disolver la asamblea, ¿por qué? Y los poderes públicos, ¿por qué? 1, es un golpe de Estado. 2, no es un golpe militar. 3, ¿cómo no es un golpe militar? No es un golpe militar. ¿Estaban los militares, Alfonso? No, señor, no es un golpe militar. Porque golpe militar es cuando los militares toman el poder para ellos. Y lo hubieran podido hacer y no lo hicieron. Israel lo hubieran podido hacer. Claro. ¿Por qué no lo y hicieron? Es más, mucho. Bueno, ¿por qué usted cree que no lo hicieron? Porque son institucionalistas. Israel. Cuando tú pones en un colador los hechos y le cuelas toda la brosa y quedan las cosas concretas, tú te das cuenta de algunas cosas interesantes, algunas coincidencias interesantes. Entre el coronel Soto, que se levanta en un acto absolutamente civil en febrero en Caracas y le pide la renuncia al presidente de la República, y el general Lucas Rincón, que también se la pide, hay una coincidencia. Y hay una coincidencia en lo siguiente: el coronel Soto y todos los generales que y almirantes que se han expresado o que se expresaron entre febrero y abril en una forma pública pidiendo la renuncia al presidente de la República, todos, sin excepción, todos Israel, dijeron que no querían el poder para la Fuerza Armada. Todos dijeron que querían que la Fuerza Armada regresara a ser lo que tenía que ser: institucional, obediente, no deliberante, al servicio del Estado. Pero usted dice que todos los generales, que todos los militares son institucionalistas, los que participaron allí. ¿Baduel es institucionalista? Totalmente, porque Baduel hubiera podido también quedarse con el poder. Pero todos se hubieran podido quedar con él. Es que si hubieran puesto de acuerdo y con el poder, y muchos venezolanos lo hubieran aplaudido, te lo advierto, creo yo. Me atrevo a pensar. Sí, señor. Muchos venezolanos lo hubieran aplaudido. Un gobierno militar, cuando se supone que le estamos reclamando al presidente Chávez haber militarizado la política. Pero mucha gente quiere orden, chicos. Quiere acabarla, pero no un gobierno militar como el que se estableció en el 48 para gobernar. ¿Un gobierno gorila de derecha? ¿Militar de derecha? Podría haber sido. Estuvimos al punto de ser. Lo que hubiera pasado después yo no lo sé. Pero si ellos, óyeme, si se hubieran puesto de acuerdo todos, como se pusieron de acuerdo todos el 24 de noviembre del 48. Aquí no hay nada. Se puede decir más alto, pero no más claro. En efecto, lo que pasa es que hay que dispensar el momento histórico. Jorge Olavarría estaba diciendo eso menos de un mes después de ocurridos los hechos. Y además de eso, Jorge Olavarría tenía en aquel momento una visión bien particular de lo que creía él debía ser el rol de un militar en aquel momento. Yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento. Yo considero que uno de los graves errores que han ocurrido en los movimientos militares en contra del chavismo, escúchame bien, señor militar venezolano, dentro o fuera de Venezuela, que tiene en su mente alguna acción militar contra este régimen, es con usted. Estimado amigo, léase la historia de Venezuela y dése cuenta que en los momentos de desasosiego de la sociedad, lo que hace la sociedad venezolana es buscar a la mano armada para que ponga orden en ese desastre. Y después de poner el orden, viene otro devenir. Pasó con Páez, pasó con Guzmán,
Pasó con Castro y con Gómez, pasó con Castro y Gómez y luego pasó con Gómez, pasó con los del 45, con los del 48 y con los del 58. Y en el 98 creyeron algunos que Chávez era lo mismo, que Chávez era la mano armada que venía a imponer el orden. Y resultó ser un falso profeta. En mi opinión, el 11 de abril, en vez de estarle dejando el poder a estos personajes, que lo que hicieron fue la chapuza que hicieron, debió haberse constituido una junta militar de gobierno que restableciera el orden constitucional del 61. Lo que pasa es que no contaban con un frente político que estuviese al tanto de esa situación. Pero lo que dice Olavarría es cierto. Si los militares se quedaban con el poder, no los sacaba nadie de allí hasta que ellos dijeran. Todavía estará a tiempo. Todavía, si es que queda alguna conciencia militar con conocimiento de la responsabilidad histórica de lo que es el hombre de armas venezolano, eso debería entenderse. Aquí el último caudillo armado que hubo en Venezuela y que actuó de una forma particular y bien cifrada se llama Oscar Pérez, por cierto. Pasó un hombre de armas, pero un policía, actuando contra una organización criminal. Yo tengo esto en la mente desde hace mucho tiempo. ¿Pudieron los militares haber actuado y constituir una junta militar de gobierno y quitarse de encima todas esas sabandijas politiqueras que todas están envueltas en la usurpación que les permite formar parte de ese sistema como una de las patas de esa mesa? Se lo pregunté a un actor particular de aquellos días que fue Orlando Urdaneta, porque Orlando Urdaneta, por distintas razones que él explica en un programa que también se encuentra aquí en este canal y que lo pueden revisar, echa el cuento de lo que él vio y de lo que él considera que terminó ocurriendo y por qué salió mal el proceso posterior al 11 de abril. No hubo nunca la propuesta que se ha visto en otros momentos, o sea, que no sería nada nuevo, que es algo que se vio en la historia de Venezuela, de que se dejaran de tonterías y hubiese una junta militar. Era lo que había que hacer, Daniel, era lo que había que hacer. Una junta militar o un militar que se montara como tiene que ser y pusiera las que te conté encima de la mesa. ¿Por qué? Mira, nosotros pasamos, digo nosotros porque ahí sí participé yo, por una figura que eran tres hombres de los militares, 3 hombres de los medios, 3 hombres de los civiles, de los notables que hubieran en ese momento, y 3 hombres de la iglesia. Y que entonces esa junta tuviera, claro, una especie de coordinador general, de director general, que tuviera la figura presidencial. De ahí se pasó a otra figura, Cuando se llega a Carmona, se llega por descarte, porque parecía que Pedro Carmona era el que menos urticaria le causaba a todos los demás. Era el que menos urticaria le causaba a todos los demás. Por eso se llega a Carmona. Pero ¿por qué fracasa el movimiento? Yo le pregunto directamente a Orlando Urdaneta que me dé su opinión al respecto y me da una respuesta importante. ¿Qué, en conclusión, para Orlando Urdaneta, qué fue lo que falló el 11 de abril? ¿Por qué no se dio la vaina? La vaina no se da por falta de bola, Daniel. Mira, yo lo tengo para mi libro esa frase. La historia te abre una puerta para que pases. Y ese día, nuestros militares, en el amanecer del 11 para el 12, decidieron dejar la puerta de la historia, pasar directamente a la anécdota y dejarle la puerta de la historia abierta a este sátrapa. Porque lo que pasó allí fue una falta total de sindéresis. No estar claro en el momento histórico que estás viviendo y en la responsabilidad histórica que te coloca la patria y la vida. Ahora no son pendejadas. La patria te colocó allí para que hicieras algo que no hiciste. Punto. La patria los puso allí, les abrió la puerta y ellos decidieron no entrar. Decidieron, y es extraordinaria la frase de Orlando, decidieron no formar parte de la historia, sino formar parte de las anécdotas. Falta de conciencia nacional, falta de comprensión de la historia, incomprensión de la sociedad venezolana, incomprensión del rol militar,
en nuestra sociedad. Y además de eso, una inmensa ceguera sobre lo que significa el poder, el ejercicio del poder, la toma del poder y la conservación del poder. Quedó perfecta y absolutamente claro en ese día que así como tenemos una profunda deficiencia, por no decir radicalmente ausencia absoluta de liderazgo político, de liderazgo social, de liderazgo empresarial, de liderazgo civil, pareciera que en el sector militar el vacío es peor. Porque no solamente tenemos un vacío de liderazgo militar, sino que tenemos una descomposición de lo que significa la figura del militar, que ha terminado convertido en el personaje que se para en la alcabala a matraquear, que controla el tráfico de drogas, que controla las rutas de los coyotes, que controla las sinvergüenzuras que ocurren en las empresas básicas de Venezuela y que controla además el arco minero y que impide que la sociedad pueda vivir tranquila frente a los grandes enemigos que tiene. No es entonces en este momento para la sociedad venezolana, si usted le pregunta a cualquier venezolano, el militar no se ve como alguien que puede solucionar el problema. Al militar se le ve en este momento como parte del problema. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Y una de las cosas que no tiene remedio en los Estados Unidos es ser un evasor de impuestos, porque si usted se convierte en un evasor de impuestos, usted va a ser peor que Leito, ¿sabe? Peor que Leito va a ser usted para el gobierno de los Estados Unidos, para las instituciones. Hable con la gente de Easy Tax to Go y ponga en orden sus finanzas personales, sus finanzas familiares, sus finanzas comerciales y empresariales, para que su declaración de impuestos esté en orden. Mire que queda pocos días y si necesita más tiempo, llame a la gente de Easy Tax to Go para solicitar esa prórroga, pero eso sí, eso es rápido, eso es ya. ¿Usted quiere aprender qué significa tener cultura tributaria? La gente de Easy Tax to Go, con su analista estrella Merángel Lanten y el muchacho de la película Leonardo García, tienen los cursos de formación para que usted tenga ese conocimiento y entienda qué es lo que debe hacer, o para que usted se certifique como preparador de impuestos para terceros, sean personales o sean empresariales. Siempre hay una oportunidad de formarse en esta área con Easy Tax to Go. Y el doctor Ricardo Pérez no baja la guardia en la batalla inmensa en la lucha contra el sobrepeso. Y en eso está el doctor Ricardo Pérez con el medicamento semaglutide, que le está dando muchas alegrías a mucha gente que ha tomado el asunto con seriedad y que ha avanzado en la búsqueda de la solución para el sobrepeso con la responsabilidad médica que solamente una persona responsable en la medicina como el doctor Ricardo Pérez puede ofrecer, el cirujano estético número 1 en la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. Y allí en la Florida está César. Dale a César lo que es del César con Lancor Construction Services. Todas las refacciones en tu hogar, en tu espacio laboral, en tu espacio comercial. Cambio del uso habitacional, del uso residencial al uso comercial o del uso comercial al uso residencial. Eso se puede hacer. Eso tienes que hablarlo con César y con la gente de Lamco Construction Services. Todos los proyectos de construcción en la Florida, déjalas en las mejores manos. Las de César. A César lo que es del César con Lamco Construction Services. Y recuerda que mi gente es Vespro, los mejores contenidos audiovisuales para tu canal YouTube, para tus redes sociales y el crecimiento orgánico de tu canal YouTube, déjalo en las manos de la gestión de Vespro, Digital Marketing, the best of the best. ¿Qué vino después? ¿Qué pasó después? Cuando Hugo Chávez regresa al poder gracias a los militares que lo restablecen, tomando como coartada la chapuza del Carmonazo, ¿qué hace Hugo Chávez? Acelera, se radicaliza. Se lo pregunté a Napoleón Bravo, que en aquel momento fue quizás el narrador más importante de los hechos desde su programa 24 horas en Venevisión. El retorno de Chávez, en tu opinión, trae a un Chávez empeorado o a un Chávez escarmentado? Él siempre fue un hipócrita, ¿no? Esos llanticos que tenía eran totalmente falsos. Regresó un Chávez diciendo: no tengo a nadie, todos se me escondieron, ¿ok? A la hora de la verdad nadie me defendió. Sí. Entonces llega radicalizado y además es cuando empieza diciendo: yo aquí no tengo el suficiente poder
y me van a volver a tumbar. Y es cuando empieza a los cambios realmente radicales. Que fue uno de los consejos, por cierto, que se lo da José Vicente Rangel. Tengo que volver a repetir. Buena parte de eso lo tengo en mi libro, porque el 11 de abril es lo que parte las aguas. Allí es donde Chávez comprende que él tiene que someter a todo el mundo, a las buenas o a las malas, por las armas o por el dinero. Como Pablo Escobar, solución metálica, plata o plomo. A los empresarios los compró o los quebró. Al que no pudo comprar, lo quebró, lo expropió, le cerró el negocio, los persiguió, les mató a la familia, les mandó unos malandros a robarlo y a secuestrarlo para que se tuviera que ir. ¿O es que aquí se les olvidó el secuestro de Richard Burton? ¿O es que aquí se olvidó el secuestro del industrial Antonio Nagen? ¿O es que aquí se olvidó el secuestro, el asesinato del empresario Sindoni? De Pasta Sindoni. Y de TBS. Allí, en el Tabaragua. De donde es el tren. Y todo lo que significó la expropiación y quiebra del conglomerado Avenza, y todo lo que significó el cierre de RCTV, la persecución, poner de rodillas a los medios de comunicación a los cuales que se prestaron para eso, la compra del Universal, la compra de la cadena Capriles, la compra de Globovisión, la puesta de rodillas de Televen y de Venevisión, la puesta de rodillas del circuito FM Center, del circuito Unión Radio, del circuito Éxitos, el cierre del circuito CNB, el cierre de la gran mayoría de las emisoras de radio, incluida Radio Caracas Radio. ¿Qué significó eso? ¿Para qué era todo eso? Para acumular poder, porque los medios de comunicación tienen que estar en manos nuestras para poder controlar lo que la gente diga y la gente opine. Además de eso, el tema militar, las purgas, convertir a las Fuerzas Armadas en una facción del partido. Cuidado y si no en la principal facción, o cuidado si no es al revés, que el partido en realidad es la Fuerza Armada. El PSUV termina siendo una facción de activistas. El verdadero poder es el cartel de los soles. Ya no es que hay unos militares que se dedican al narcotráfico empañando la imagen de las Fuerzas Armadas. No, es que hay un cartel de los soles que tiene a unos militares ahí haciendo el paripé de que todavía son militares. Amigos, aquí de lo que estamos hablando es de un proceso terrible que si no se estudia como se debe estudiar, vamos a seguir dando tumbos a través de nuestra historia. Va a seguir muriéndose gente, montándose en operaciones estúpidas de combate a un régimen al cual no comprenden. ¿Cómo es posible que aquí aparezcan unos oficiales militares cada cierto tiempo? Y me disculpan, porque sé que son gente que tiene valor, que es gente valerosa y tal, pero se montan en unos movimientos supuestamente militares para entregarles el poder a la oposición falsaria. A los mismos bichos que le entregaron la oportunidad a Chávez de regresar el 11 de abril. A los mismos tipos que le permitieron a Nicolás Mamaduro cogerse las elecciones del 2013 y las del 2018 y las del 2024. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Son militares para qué? ¿Son militares para qué? Para ponerse un uniforme, unas chapitas y ir a desfilar. Y para pararse firme, para decir que son militares y que tienen cuatro pares de bolas, pero al momento de la chiquita entonces pretenden que van a sacar el chavismo del poder y van a llamar a Leopoldo López y van a llamar a María Corina. Para que les hagan lo mismo que le hicieron anteriormente. Por eso que hay un poco de gente presa por creer en esas estupideces. A veces cuando uno revisa la historia, termina llegando a la conclusión de que mientras nosotros tengamos a estas generaciones de políticos y de militares, no vamos a salir de esto. Que parece ser que hace falta un buen tiempo más y que la vida se encargue de llevárselos y de que haya otra gente con otra mentalidad y con una comprensión distinta de las cosas que termine desplazando a estas sátrapas del poder. Porque yo no soy de los que vende humo diciendo que el chavismo está caído, ya ellos se van, tal. No. Pero tampoco soy de los que dice que son invencibles, porque no lo son. El chavismo lleva en su seno la semilla de su propio mal y es su incapacidad de relevo. Vean las cosas que están haciendo para decidir quiénes van a ser gobernadores, etc. En el mismo sector militar. ¿Por qué tiene Padrino como 14 años ahí sembrado en ese cargo? ¿Por qué no pueden sacar a Padrino López de allí? ¿Será porque no hay con quién sustituirlo? ¿Será porque no hay capacidad en el sector militar de generar un relevo creíble para llevar a cabo las labores delictivas que ellos llevan a cabo? Después que Diosdado Cabello llegó a ministro del Interior, ¿cuál es el siguiente paso? Porque el principio de Peter es una cosa básica,
Que la gente llega hasta el tope de cuando llega, sube hasta que llega al máximo de su incapacidad. No sabemos cuál es el principio de Peter aplicable a Diosdado Cabello. No sabemos si va a llegar el momento en que Diosdado Cabello decida dar el salto más allá, porque después del Ministerio de Relaciones Interiores y de la Vicepresidencia de Seguridad que tiene el tipo, ¿qué es lo que hay? La Vicepresidencia Ejecutiva. Y después de eso, ¿qué hay? La Presidencia. Es a eso a lo que se va. Nosotros vamos aquí a un proceso de 10 años más. ¿Les va a alcanzar la vida y la salud para eso? ¿Les va a alcanzar las controversias internas para eso? Esas son cosas que hay que estudiar. No. Pero vamos a hablar mejor de la próxima campaña. No, y no le pare tanto a la historia. Vamos a hablar del futuro, como dicen algunos imbéciles. Que es lo que se merecen, dice todo a visitar Chávez. ¿Y dónde está Chávez? Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías.